Pues va a finalizar esta ronda de ponencias Sergi Arola, que es el primer chef en haber recibido 2 estrellas Michelin en la misma edición de la guía Repsol. Sergi nació en Barcelona el 3 de abril de 1968, por cierto, somos de la misma cosecha, y cursó estudios, gracias, y cursó estudios en la Escuela de Hostelería de Barcelona, que combinaba con pequeños trabajos en diferentes restaurantes de su barrio. Durante esa época se convierte en uno de los creadores de Jóvenes Amantes de la Cocina y más tarde llegó a formar parte del Bulli, donde conoce a Ferran Adrià, algo que lo va a marcar profesionalmente. En 1997 su vida profesional sufre un gran cambio gracias al éxito de su restaurante, Abroche, con el que recibe su primera estrella Michelin solo un año después de su apertura. En 2000 lo traslada y consigue su segunda estrella. Actualmente es uno de los cocineros más deseados por los expertos, del que podemos destacar premios como el Certamen de Cocina de Autor de Vitoria, Jefe de Cocina con mayor proyección internacional, Mejor Oferta de Sobremesa del Año, Premio Nacional de Gastronomía. Y en 2008 llegan las 2 estrellas Michelin, 2 M's de Metrópoli y 3 soles en la guía Repsol por su cocina creativa y cosmopolita. Es uno de los cocineros más mediáticos de España, muy conocido por su obra culinaria, pero también por su participación en diferentes programas de televisión. Creativo en su faceta como cocinero e incansable en su vertiente empresarial, ha puesto en marcha diferentes restaurantes con formatos variados y asesorías gastronómicas por todo el mundo. Hoy Sergi nos va a hablar de marca personal en restauración. Bueno, gracias, lo primero de todo. Gracias, muchas gracias. Por cierto, yo soy el que cerró a los 10 años. O sea, tiene razón. La ponencia lo que ha dicho es verdad. Yo he cerrado a los 10 años. Podemos entrar en algún matiz. Hay un matiz en el que no estoy de acuerdo, pero es una magnífica, magnífica ponencia que todos, absolutamente todos, deberíais tener muy, pero que muy presente a lo largo de toda vuestra vida profesional. Porque realmente todo lo que ha dicho, las 7 razones, son absolutamente verdad. Repito, incluido lo de los 10 años. Bueno, vamos por partes. La verdad es que hemos tenido 2 ponencias interesantísimas, pero hay un tema que es importantísimo, es decir, ¿cuál es el sentido de nuestra profesión? ¿Cuál es el sentido de cocinar? Solo hay un sentido, realmente solo hay una cosa que importa, y es el cliente. Desgraciadamente, ha habido una deriva estos últimos años, ¿no? Es decir, yo tengo 49 años, empecé a trabajar hace 30 y pico, fui a la Escuela de Hostelería de Barcelona, y cuando yo empecé, las referencias que tenía eran completamente distintas a las que tenéis vosotros hoy en día. No existía el concepto de chef estrella, no, ni siquiera existía el concepto de juez estrella. O sea, realmente el tema mediático era, yo creo que prácticamente actrices, actores, deportistas, y no, ni siquiera los políticos eran estrellas, hoy también los políticos son estrellas. Es decir, no existía esta conectividad que hay hoy en día a través de las redes sociales y, por tanto, la percepción de las cosas era muy, muy, muy diferente. Eso a mí me supuso, o a mi generación, nos supuso una ventaja y, en cierto modo, a vuestra generación, sobre todo a los más jóvenes, os está suponiendo un hándicap. Es decir, nosotros no esperábamos nada, no esperábamos ni siquiera estar aquí. Hoy en día, mucha gente que se está metiendo a cocinar, el sentido de todo es estar aquí cuanto antes mejor. Es una grandísima, grandísima diferencia. Es decir, cuando yo decidí dedicarme a la cocina, primero de todo yo no quería ser cocinero, yo quería ser músico de rock. Pero bueno, empecé a trabajar en la hostelería porque eso de trabajar en la hostelería era una salida fácil, siempre ha sido una salida fácil. Te vas de viaje a cualquier país, no sabes hablar 2 palabras y te pones a trabajar en una cocina, de lo que sea, pero trabajas en una cocina. Y luego aprendes el idioma y con un poco de suerte sigues en la cocina o sales al comedor. Pero básicamente siempre fue la primera opción. Yo soy hijo de la crisis de los 80, vosotros, los que habíais nacido entonces, sabéis lo que es, el resto no sabéis ni lo que es, pero realmente fue una crisis mucho peor que la que estamos viviendo ahora. Hay un concepto que os tendríais que empezar a sacar de la cabeza y, en cierto modo,
encaja perfectamente con la maravillosa ponencia que nos han hecho los amigos de Abastos. Es decir, no existe la crisis, no estamos en una crisis, no ha habido crisis, lo que ha habido es una revolución. Es decir, si nosotros analizamos lo que fue la revolución industrial, por poneros un ejemplo, la revolución industrial, los pobres señores que sufrieron, que vivieron y que padecieron la revolución industrial, ellos os hablarían de una crisis. Para ellos no era una revolución. Para nosotros es una revolución porque, visto con la perspectiva del tiempo, vimos que cambió un modelo. Y lo que ha pasado es que ha cambiado un modelo. Y, curiosamente, tú marcabas la fecha del 2009, ¿no? Claro, hay una gran diferencia, y eso lo hablaba hace un tiempo con mi buen amigo David Muñoz, porque yo inauguré en el 2007. Él inauguró en el 2009. Posiblemente si yo hubiera inaugurado en el 2009, no habría hecho el 80% de decisiones que tomé en el 2007. Y esto me lo reconocía el propio David. David decía, hombre, si yo hubiera abierto en el 2007, seguramente hubiera hecho muchas cosas que no hice cuando inauguré en el 2009-2010. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, vosotros ya os dabais cuenta que había determinados parámetros de lo que tradicionalmente se sostenía o de lo que tradicionalmente representaba la alta gastronomía, que estaban empezando a fallar, que ya no funcionaban. No funcionaban porque el público no lo demandaba porque en la mayoría de ocasiones no lo podía pagar, y los cocineros, los profesionales del sector, debíamos adaptarnos lo más rápido posible. Mira, hay un tema clarísimo. Es decir, este mundo al que nos dedicamos, en España no pasó a ser un fenómeno de clase media acomodada hasta prácticamente principios de los años 80. Es decir, y en Francia prácticamente hasta finales de los 50, los años 60. Es decir, mi abuelo, que era un señor que tenía dinero antes de la Guerra Civil, era un señor que había comido en los mejores restaurantes de Europa. En La Pyramide, en Maxim's, en ese tipo de restaurantes. Por contra, la gente sus amigos y la gente sus coetáneos, no. ¿Por qué? Pues porque no habían restaurantes, no se entendía la restauración como se entiende hoy en día. Es decir, la restauración tal como se entiende hoy en día, es decir, el fenómeno de la gastronomía tal como se entiende hoy en día, nace en Francia prácticamente en los años 60. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los familiares, las familias de los soldados americanos que habían luchado en Europa regresan a donde habían luchado sus padres, a donde habían luchado sus mayores, y visitan Francia. Y al visitar Francia, pues los cocineros franceses, que siempre habían cocinado bien, pues se dedican a hacer restaurantes mejores para ese tipo de público. Pero hasta prácticamente esa época no existía el fenómeno de la gastronomía tal como nosotros lo entendemos. Y evidentemente eso me lleva a una afirmación que es polémica, pero es verdad. Es decir, nunca se ha comido tan bien como ahora. Nunca se ha tenido tanta información gastronómica como se tiene ahora. Lo que es una ventaja y es una responsabilidad. Es decir, somos la primera generación que es plenamente consciente de la globalidad, plenamente consciente de la globalización. La primera generación que ha viajado fundamentalmente por placer o por trabajo, pero fundamentalmente por placer, y que ha tenido la posibilidad de elegir. Nuestros abuelos no tenían posibilidad de elegir. Nuestros abuelos iban al restaurante de diario o al de los domingos, punto. No existían restaurantes japoneses, no existían restaurantes chinos. Mi abuelo en la vida estuvieron en un restaurante que no fuera de cocina de mercado, o de cocina más o menos de mercado, porque también hay mucho que hablar en lo que es la cocina de mercado. Y luego hay un fenómeno, ¿no?, que también es importante, las motivaciones para ser cocineros. Por desgracia, o por suerte, cada uno decide, las motivaciones que tuve yo tienen poco o nada que ver con las que tenéis vosotros. Cuando yo dije en mi casa que quería ser cocinero, mis padres me dijeron que si no tenía otra manera de malgastar mi vida. ¿Por qué? Porque la imagen que se tenía de un cocinero era fundamentalmente, corrígeme si me equivoco, un fulano, además lo recuerdo porque lo he visto, tú entrabas en la cocina, las cocinas normalmente estaban bastante sucias, por no decir muy sucias, y recuerdo perfectamente como si fuera ayer el cocinero con la flanera de brandy de flambear,
Ni siquiera era un brandy aquello premium, era el brandy de flambear. Y el cigarrito puesto en un platito al lado. Y el tío, mientras iba haciendo la mise en place, le pegaba el lingotazo, echaba una caladita y seguía trabajando. El jefe de cocina del restaurante en cuestión, cuando tenía que hacer una salsa, no venía y hacía un speech y presentaba un PowerPoint para enseñar los secretos, no. Cuando hacía la salsa se giraba, ponía varias salsas trampa, ¿sabes?, para que tú no supieras cuál era el toque que le daba. Entonces te hacía las salsas, te las acababa de espaldas. ¿A vosotros nos ha pasado? A mí, vaya, un montón de veces. Es decir, llegabas allí, no, pues debe ser eso. Pero entonces el tío te decía, no, voy a hacer la bearnesa. Y tú sabías perfectamente lo que llevaba una bearnesa, porque venías de la escuela de hostelería. Y el tío, para hacer la bearnesa, se daba la vuelta. Y tú decías, y entonces te acercabas y te decía, vesme a buscar no sé qué. Siempre había el momento de vesme a buscar no sé qué. Y siempre cuando llegabas ya la tenía acabada. Ya la había hecho. Bueno, me vengo a referir que ha cambiado las motivaciones. Nosotros no teníamos, o por lo menos yo no tenía referencia cuando me dediqué a esto. De hecho, yo me acuerdo perfectamente, yo como no quería ser cocinero, simplemente tenía que estudiar algo y se me daba bien cocinar, decidí meterme en la escuela de hostelería. Yo quería tocar la guitarra. Y recuerdo perfectamente un día de Navidad, además fue un día antes de Navidad, una noche buena, que estábamos pues esas 16 horas, porque yo era como de la familia, entonces estaba esas 16 horas ahí trabajando con esta gente. Y este señor, que era un chef belga, que había trabajado con Pierre Winans, con el gran chef belga de Bruselas, tenía unos libros ahí metidos en una estantería. Y yo pues subí a buscar algo al almacén y veo los libros, eran en francés, y cogí un libro que se llamaba La Cuisine du Soleil, de un cocinero que se llama Roger Verger. Entonces yo cogí la carátula, es una colección difícil de encontrar hoy en día, pero maravillosa, y os la recomiendo, una colección de unos señores que se llaman Robert Laffont, que son todos los grandes maestros de la Nouvelle Cuisine. Pues fijaros, yo de golpe veo aquella portada, la portada del libro en cuestión es el señor Verger, impecable en blanco, con sus pantalones negros, en una barquita como en una calita de la Costa Azul, con una señora imponente a su lado, luego supe que era su mujer, pero bueno, una señora imponente con un pañuelo en la cabeza, con una cestita, con unas botellas de vino y tal. Y yo me quedé mirando aquello y dije, joder, yo quiero ser chef como este. Yo quiero ser chef así. Digo, pues claro, yo todas las referencias que tenía de chef de la escuela, de hecho yo quería ser maître, no quería ser chef, porque me parecía que un maître era un tío que vestía cool, y además, y sigo creyendo que un maître es la gran profesión del restaurante, no cocinero, no os engañéis. La gran profesión del restaurante es ser maître. Primero porque realmente es mucho más fácil servir para cocinero que servir para maître, porque tú puedes como cocinero interpretar unas recetas. Enfrentarte al público es algo que como un buen maître solo lo puede hacer un buen maître. Y de hecho yo que tuve la suerte de trabajar en el Bulli con Ferran Adrià y con Juli Soler, tú has hablado de Ferran Adrià, pero a mí el que me impresionó, el que me sigue impresionando, del que aprendí y del que ojalá hubiera aprendido mucho más de lo que aprendí, era el señor Juli Soler. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque como soy muy mayor, yo estaba cuando la menestra de verdura en texturas. Y claro, yo siempre he pensado, joder, es que pensar en la menestra en texturas es un curro, es verdad. Hay que tener un genio especial, Ferran lo tiene, el helado de remolacha, o sea, el sorbete de remolacha, el no sé qué, el crujiente no sé qué, patatín, patatán, patatán. Pero es que ir a vendérselo al señor Fernández Tapia, que se acaba de comer el día antes una menestra de 3 pares de pelotas en el Príncipe de Viana de Madrid, y llegar tú con tu platito con 4 heladitos y 3 sorbetes y decirle, menestra en texturas, y que no se descojone de ti, y que salga ahí pensando que eres un genio, eso es un señor que lo ha sabido vender, no un señor que lo ha sabido cocinar. Entonces, el gran mérito era el de Juli Soler. Pero volviendo a mi tal. Entonces, yo que la imagen para mí de los cocineros era muy mala, de golpe cambió esa imagen de cocineros. Vosotros habéis llegado a la escuela de hostelería sabiendo ya lo que es un cocinero, sabiendo lo que es un maître, teniendo muy claro lo que es un chef estrella, pero no os engañéis, eso no significa que vayáis a llegar. O sea, es más fácil ser Messi que ser Ferran Adrià, porque hay mucha más gente que se dedica a la cocina que gente que se dedica a jugar a fútbol. Y os puedo asegurar que es bastante más difícil llegar a ser un cocinero como Ferran Adrià, o llegar a ser un cocinero como Quique da Costa, o llegar a ser un cocinero como Andoni,
Porque hay una cosa que tú decías en tu ponencia, y me parece maravilloso, y ahora cuando debatamos, y es, lo más importante es crear tu argumento, crear tu lenguaje. Es lo más importante. Vosotros dos tenéis dos lenguajes muy claros y creo que es con lo que os tenéis que quedar. Es decir, lo más importante es saber cuál es el lenguaje en el que os queréis expresar a nivel gastronómico y sobre todo ser conscientes de si tenéis la facilidad para expresaros en ese lenguaje. Es lo más complicado. De verdad, hagáis lo que hagáis, es lo más difícil. Pero, de nuevo, volviendo un poco a mi experiencia, yo he cerrado el restaurante. He tenido que cerrar el restaurante. Mi mochila en este caso fue al contrario. Mi mochila fue en el 2009. Es decir, yo abrí en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ahí la mochila era realmente enorme. Mucha gente me decía, cierra. Yo decía, no, es mi proyecto, es mi vida. Yo hay una diferencia. Es decir, yo a lo largo de mi carrera he hecho, digamos, soy bastante más clásico de lo que me gustaría. Es decir, mi restaurante favorito es l'Arpège. Mi chef favorito es Alain Passat. Y la verdad es que conforme casi me estoy reinventando, casi me estoy reafirmando en una identidad de viejo rockero más que de joven revolucionario, ¿no? En el sentido de que yo lo siento, un consomé de buey me gusta en un magnífico plato de porcelana comido con una maravillosa cuchara de plata. No me apetece comérmelo en un bol de cerámica japonesa que me han contado un cuento tal, ni con una cuchara de acero inoxidable de diseño. No me interesa lo más mínimo. Prefiero porque es un poco lo que a mí me enganchó de la profesión. A mí de la profesión me enganchó precisamente eso. Me enganchó esa manera de entenderla. Entonces, un poco por acabar y dar paso al debate, que creo que es lo más interesante de hoy. De verdad, yo he cerrado, yo tomé decisiones correctas, tomé decisiones incorrectas, fruto también, tengo que decirlo, de la decisión incorrecta que tomé de montar el restaurante y de mi tozudez a la hora de no querer cerrar y de querer mantenerlo abierto. Inicié un proceso de internacionalización. Ser conscientes, y es muy importante esto, yo lo decía el otro día en un programa de televisión en el que fui a pelearme con el tema de los stagiaires, que hablamos un lenguaje universal. Es decir, tú eres periodista. Solo puedes, salvo que seas filóloga alemana o hayas hecho filología china, solo puedes dedicarte a escribir, a hacer periodismo en tu entorno cultural, donde dominas tu lenguaje, escrito, hablado, etc. Nosotros hablamos un lenguaje que es universal, es global, es absolutamente global y tenemos la muestra en la cantidad de restaurantes chinos, japoneses, hindús que tenemos en nuestro país. Bueno, pues nosotros podemos tener restaurantes. Si sabemos realmente utilizar nuestras herramientas, podemos tener restaurantes en cualquier país del mundo porque nuestro lenguaje es universal. Tenéis buena formación porque las escuelas de hostelería hoy en día dan una magnífica formación. Y esa formación que os dan os tiene que abrir puertas en todo el mundo. Os abre puertas. El mercado es global. El que está en paro siendo cocinero o siendo camarero es porque le sale de los cojones. Porque no hay excusa. Evidentemente es mucho más cómodo el kilómetro cero, la casa de mi mamá. ¿No? Esto es como cuando hablas con un médico que te dice, no, es que estoy en paro. Dices, bueno, pero no, estoy en paro. Pero claro, estás en paro, ¿por qué? Porque tú lo que querías era tener una plaza fija en un hospital de la administración, en un hospital público, tener una plaza fija por las mañanas y una consulta en la calle Serrano por las tardes. Claro, es que sacrifícate un poco. Entonces, de verdad, si no tenéis miedo a viajar, si no tenéis miedo a abrir el mundo, el día que estéis en paro es porque os da la gana, porque de verdad hay muchísimas oportunidades y una de las cosas que tenemos y que creo es un activo muy importante para los cocineros y cocineras, ¿no? Y para los profesionales de la hostelería en España es que estamos muy bien considerados, tenemos una muy buena cualificación. De hecho, yo hace poco estuve en Sanya, en el sur de China, en lo que llaman el Hawái chino, y estuve en un hotel, que es un hotel Edition, un hotel de 450 habitaciones, de lujo, muy bonito, espectacular, con todo lo que os podáis imaginar y más. El director general es un chaval de 40 años de Barcelona y el jefe de cocina es un chaval de 42 años de Barcelona. Bueno, nacido en Lérida, pero de Barcelona. Y ellos manejan un hotel que factura al año, parece que me dijeron que facturaba 60 millones de dólares.
Y son dos chavales de 40 años. Es decir, de verdad, tenéis muchísimas oportunidades. El paro no existe en este oficio si tienes un mínimo de capacidad de emprendimiento. Y, por acabar, no necesariamente montando vuestro restaurante vais a ser más felices. Porque no todo el mundo sirve para ser chef, no todo el mundo sirve para ser empresario, no todo el mundo sirve. Y no por ellos te gusta menos o amas menos la gastronomía. Ahora, el que haya entrado en la escuela de hostelería, oye, que es lícito, para ser Ferran Adrià, lo mejor que puede hacer es dejar de perder el tiempo, porque Ferran Adrià solo hay uno y no pasa por la escuela de hostelería. Vale, así que, si os parece, empezamos ya el debate. Pues os iba a pedir un fuerte aplauso, pero ya veo que salió así muy espontáneo. Muchísimas gracias a los tres por estas ponencias, yo creo que muy interesantes y que abren además un debate que yo creo que va a estar a la altura. Así que ellos están a vuestra disposición y si alguien quiere hacerle alguna pregunta, empezamos ya. Hay un micro de sala y es levantar la mano y aquí los tenéis. Primero. Antes tocasteis el tema de, tangencialmente, Sergi, el tema de los estallers. Esta polémica famosa que salpicó, incluso estúpida, diría yo también, yo comparto ese criterio. ¿Cómo veis este tema y qué hay de cierto y de mito en esto que nos están contando? ¿O ha sido una moda que ha salido en la prensa y ya se ha olvidado? Bueno, ¿contesto yo? Sí. A ver, vamos. Primero de todo, el lado oscuro, malo. Yo también. Bueno, pues tú pringaste, fijo. Mira, a ver, hay que diferenciar diversos aspectos. Es decir, primero de todo, ¿por qué nace la polémica? Es decir, la polémica nace porque el lado oscuro de las redes, el lado oscuro de los móviles, el lado oscuro de toda esta historia de redes sociales es que prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida se puede hoy en día polemizar, cualquier aspecto de nuestra vida puede entrar en tela de juicio, se puede hacer un debate y luego, evidentemente, y es lícito, hay gente que considera, yo creo que incorrectamente, o que solo ven el lado superficial de nuestra profesión. Es decir, cuando escuchas a todos estos payasetes decir que si esto de la alta gastronomía es una butad, que si esto de la alta gastronomía es una estupidez, es inmoral, a mí me han llegado a decir que era inmoral, no dar de comer por 200 euros, ¿dónde vas a parar? Primero de todo, claro, la mayoría no saben hacerla con un canuto y al no saber hacerla con un canuto no se dan cuenta que normalmente la mayoría de restaurantes que venden menús a 150, 200 euros es en los que menos dinero ganas. Yo creo que siempre ganas mucho más dinero vendiendo una cosa a 30 euros o a 20. ¿Por qué? Porque la percepción del cliente es muy distinta y normalmente para tú vender un menú de 130 euros tienes que estar con un esfuerzo de 120 y para vender un menú a 20 euros puedes estar en un esfuerzo, cuantificando ese esfuerzo, en un esfuerzo de 5, de 10, es decir, doblas el... Pero bueno, dejando de lado eso, que para mí hay un factor, hablamos de que toda esta polémica sale el 1 de mayo, es un tema, el tema de los cocineros, nos conocen, saben que somos como jabalí, si entramos al trapo, somos una mezcla de toro y jabalí, o sea, te ponen un trapo y tú vas allá a pegarle una cornada. Y bueno, y evidentemente pues es un tema que es recurrente, no era la primera vez que había salido. Por otro lado, yo me reafirmo en lo que dije en su momento y lo sigo diciendo. A mí no me pusieron ninguna pistola en la cabeza para ir a trabajar al Bulli. Y yo sabía cuando iba a trabajar al Bulli a lo que iba, punto. Y ya está. ¿Entiendes? Y en el momento en el que decidí que aquello no iba conmigo o en el momento en el que decidí que no me aportaba o en el momento que decidí concretamente
que podía acabar a hostias con Ferran, pues decidí, ¿por qué? Pues porque yo tenía un criterio, porque Ferran tenía otro criterio, había cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban, pues yo decidí, bueno, se acabó. ¿Entiendes? Pero yo no conozco a nadie, es decir, yo lo que no entiendo es por qué alguien tiene que ir a hacer un stage a un restaurante de 1, 2, 3 estrellas, o me da igual, o a un asador, si realmente es vegetariano, o sea, es absurdo. O sea, yo soy vegetariano y me voy a hacer un stage a un asador. No. Es decir, lo ha dicho Pepe con muchísima claridad. Oye, yo quiero tener una vida tranquila. Yo lo intenté. O sea, yo hace muchos años, yo trabajaba en un restaurante cuando hice los Joves Amants de la Cuina, en el que era de la familia también, es decir, pero ahí era de la familia y el familiar en concreto trabajaba 16, 17, 18 horas, con lo cual a mí me tocaba 18 horas también. Lo dejé porque me enamoré, me casé con una chica que trabajaba en un banco y dije, espera, yo voy a ser un marido ejemplar, voy a ser un tío como Dios manda. Me fui a trabajar al Hotel Juan Carlos I. Bueno, yo me sentía el tío más desgraciado del mundo. O sea, yo sentía porque aquello era mediocre, porque la gente era mediocre, porque el chef era mediocre. Yo venía de un mundo en el que nos movíamos por ilusión, yo vas a la cuina, pasión, ¿no? Es un poco lo que tú ves a cualquiera de mis colegas aquí y ves que detrás hay una historia de pasión. Y yo llegué al hotel y aquello era todo menos pasión. Aquello eran funcionarios de 8 horitas, fichaban, o sea, que esa opción la tienen. Oye, y no hay estrellas Michelin, y son felices, y salen, y pasean con los hijos. Oye, me parece muy bien. Los que queremos otra cosa, decidimos andar otro camino. Oiga, a mí no me tienen que decir si voy a coger un camino de tierra, o voy a coger un camino de grava, o voy a ir por una autopista. Si es que ¿quién lo va a decidir? Entonces, a mí me parece que primero de todo, el que quiera aprender este oficio ya sabe cómo se aprende. A mí todavía es la hora que me impresione un currículum, a mí me impresionan las personas. Entonces, si para aprender te toca ir a hacer de stagiaire, bueno, como cuando como empresarios, nosotros cuando hemos arrancado nuestros negocios, nos hemos pasado por el forro en nosotros mismos, en aplicarnos a nosotros mismos, cualquier estatuto de los trabajadores. Como le dije yo una vez a uno de un sindicato, le dije, vale, dice, no tengo ningún problema, pero como trabajo más horas, supongo que el presidente del comité de empresa tengo que ser yo. Dice, pero tú eres la empresa. Digo, sí, pero es que trabajo más horas. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir que yo creo que todos sabemos lo que representa, todos sabemos los sacrificios que hay que hacer, todos sabemos lo que es la vida que hemos elegido y creo que hasta la fecha a ninguno de nosotros nos han puesto una pistola en la cabeza ni un chaleco bomba para que nos dediquemos a hacer esto. Bueno, yo también tengo mi opinión, si queréis os la cuento, y es que a ver, yo creo que la hostelería hay que reinventarla. Casi habría que tirarla toda, ¿sabes? Hacer así, tirar con todo lo que hay y empezar de cero. Y empezar de cero y hacer un montón de cosas que están mal, hacerlas bien. Pero bueno, desgraciadamente eso no lo podemos hacer. Sí que lo podemos cambiar, o sea, lo podemos ir cambiando poco a poco. Y yo creo que poco a poco se van cambiando. Pero hay otras cosas que van primero. O sea, yo creo que esto de los stagers es una polémica que salió ahí porque Jordi tiene un chalet y acaba cuando realmente hay otros problemas de fondo que son muchísimo más graves. La gente, pues eso, yo lo que comentaba antes, el otro día un chico en mi restaurante y tal, que se va, acaba su periodo en nosotros, estuvo 2 años trabajando con nosotros, y bueno, el chaval se quiere marchar, quiere ver otros sitios, tal. Y el otro día hablando con él, me dice, no, estaba pensando en buscar un trabajo por la zona de San Senso y tal y cual. Lo que pasa es que los que me ofrecen no tienen días libres. Digo, ¿cómo? No dan días libres. No, vamos a ver, espera, ¿cómo que no dan días libres? Trabajas todos los días. O sea, hace la temporada de verano entera. Y digo, hostia, pero eso todavía pasa. Entonces, hay cosas que nosotros, como empresarios, nosotros, como futuros empresarios, trabajadores, tal, tenemos que cambiar. Y esas cosas hay que cambiarlas. Pero muchas veces también es hay que tener también las pelotillas de cobrar lo que hay que cobrar. Y al público tiene que pagar lo que tiene que pagar por la hostelería. Es un país en el que lo que cuesta de verdad es que hay otra persona que te atienda. Yo otro día veía en un periódico que decían el precio del té, no sé si lo diste tú, se fue un descojón. Una periodista, que luego me enteré que además era de la parte económica del periódico,
decía que se quejaba porque el té en el supermercado costaba 0,5 la bolsita y que en el restaurante te cobraban 2 euros o 3 euros por un té. Evidentemente. Entonces, el tema este de los estallidos, al final... Pero vuelves a lo que yo te digo. Es decir, esa es la perversión de esta interconexión que hay a través de las redes sociales. Es decir, hay que sacar la noticia y cuanto más polémica es la noticia, más... O sea, tú has hablado de eso que de otro modo no habrías hablado. Nosotros tenemos un oficio donde es de los pocos oficios. Es decir, tú vas a comprarte un cinturón y no sabes a cuánto está el metro cuadrado de cuero, pero todo el mundo más o menos sabe a cuánto está el kilo de sardinas. Claro, entonces el tema este precisamente de la formación, yo he estado un par de años también de profesor y tal, siempre he estado vinculado al tema de la formación y tal, ¿no? Entonces el tema de la formación, precisamente, lo que ha hecho que España, esté en el lugar que está, en el plano mundial, la astronomía y para tal, es la formación. O sea, precisamente el hecho de que esta escuela existiese cuando se fundó, hace que ahora mismo haya 7 o 8, creo que son 11 restaurantes con Estrella Michelin, y no solo con Estrella Michelin, sino muchos otros que tienen unos formatos en Galicia espectaculares. O sea, que ha provocado, esta escuela ha provocado que haya una serie, o sea, que se haya desarrollado la hostelería. Si no hubiese estado esta escuela aquí, posiblemente no hubiese pasado. Y además de esto, existe algo en el mundo de la hostelería que es lo que hace que avance, que se mueva, que es cómo nos formamos entre nosotros. Ese tema de los estalleres, que ya no existe en ninguna profesión, salvo en algunas contadas como la arquitectura o otras así, tal, es lo que hace que realmente esto avance. Si yo no voy a formarme con un buen chef y me pongo a la rueda de un tío que me enseñe, no voy a aprender nada. Y la formación cuesta pasta. Y en los restaurantes no se cobra. ¿Por qué? Pues porque resulta que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, pues venimos de familias humildes en las que no nos podemos pagar un máster. Si nosotros pagásemos por un máster de alta cocina, de alta gastronomía, no sé cuánto, muchos no podríamos acceder. Yo estuve de estallar en casa de este señor hace la leche de años y se fuera. Y le maltratábamos mogollón. Mogollón. Claro. Yo lo que sí que creo es que las personas, si tú eres una persona no sé, no voy a decir de elevado espíritu, pero por lo menos de espíritu medio, te van a pasar cosas buenas. Porque las malas mira, os voy a contar ya te dejo pasar, sí que es diferente. Os voy a contar una cosa que, joder, es bonita. Y resulta que el sábado de la semana pasada no teníamos no sé qué, pero resulta que enterraban en Sober a un señor con el que tuve la oportunidad de trabajar en Canadá. Tenía un restaurante y me fui a trabajar allí con 15 años. Cumplí 16 años trabajando en Ottawa. Estaba en el entierro el cocinero, ese señor era el dueño del restaurante. Estaba en el entierro el cocinero con el que yo trabajé. Era un señor que me pegaba. Me daba patadas, hijo puta. Además era cojo y cuando me daba patadas. Y yo estaba preocupado de que no cayera. Porque... bueno, no estoy traumatizado. O sea, quiero decir, no ha pasado absolutamente. De hecho, a este señor lo recuerdo con un cariño y nos dimos un abrazo allí y lloramos los dos y tal, recordando toda aquella época. O sea que todas estas cosas no son para nada. Yo, por lo menos, no las he vivido como un trauma. Las he vivido como algo que, evidentemente, que todo tiene que ir pasando y prosperando. Pero lo que está claro es que os tenéis que formar y que la formación, aparte que en la escuela tengáis unas nociones básicas, está en las empresas. Y en las empresas tenéis que formaros al lado de un tío que trabaja 16 horas. ¿Qué le vais a decir? O sea, si yo tengo la oportunidad de trabajar con este señor que trabaja 16 horas, voy a decirle, mira, no, pero yo trabajo 7 que me está esperando mi chica. Pero el problema no son las 7 horas, porque podrían ser las 7 horas. El problema es que la persona que viene al restaurante, muchas veces, yo no sé si no se puede generalizar en las escuelas, pero a ti te cobran una pasta
Ah, No se me olvida. sí. Te cobran una pasta y te dicen que vas a ser chef. Imagínate, no, es que tú estás estudiando para ser chef. Tú llegas a casa y dices, mamá, estoy estudiando para ser chef. Ah, sí, chef, como la Triá y el Arola, tal, joder, ¿sabes? Como Pepe Vieira, hostia, qué bueno, macho. Pues mira, estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Vale, entonces tú acabas de estudiar y dices, bueno, ya está, ya he aprendido, ya soy chef. Tú sales, dices. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que vienen a los restaurantes y la mayoría de los restaurantes que admite personal de stage, nos ha pasado a todos, me pasó a mí cuando llegué a trabajar con Ferran, me pasó a mí ya siendo segundo de cocina del Bulli, cuando fui a trabajar con Gañer. Yo estuve 3 meses con Pierre Gañer y el primer mes estuve limpiando boletus y buey de mar. Y yo decía, coño, pero si soy, o sea, yo emplataba en el Bulli, acababa los platos, atendía, no sé qué, hacía las fotos para las publicaciones, y llego a Pierre Gañer y yo pensaba, bueno, llegaré a Pierre Gañer, voy a empezar a pegar latigazos ahí, salsas en los platos, bueno, la presentación está que hace Gañer, de una salsa por aquí, otra salsa por allá, otra tal. Y llego y me ponen un saco de boletus y a pelar boletus. Y luego a limpiar buey de mar, que encima además tengo alergia, con lo cual me tenía que poner 2 guantes, porque en cuanto se me hacía un agujerito con las de esto de buey de mar, se me ponían las manos pues, del color de tus zapatillas. O sea, una cosa espectacular. Pero bueno, me da igual, yo quería estar en Pierre Gañer, gratis, ¿eh? O sea, trabajábamos... era en el nuevo restaurante en París, llegaba a las 7:30 de la mañana, entrábamos a trabajar, yo vivía en el 18e, en las afueras de París, era casi 1 hora de metro y trabajábamos hasta las 12:30, 1 de la mañana que acabábamos de limpiar, entonces nos íbamos. Es decir, dormía realmente 4 horas como mucho y luego dormía en el trayecto de metro. Pues, joder, hasta el primer mes siendo jefe de cocina del Bulli, o sea, siendo segundo de cocina del Bulli, estando en el pase en el Bulli, no me dejaron entrar